Quiero leerles dos porciones de la Escritura y hubo una palabra de Dios para este día en especial. Mateo 21 dice: al ver eso los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron cómo se marchitó tan rápido la higuera. Ustedes recordarán la escena allí en los evangelios. Y entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Y el profeta Isaías dice: derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Y esto es lo que dice el Señor para nosotros este día. En las próximas semanas, pongan orden allá atrás, estamos queriendo empezar. Dice el Señor, en las próximas semanas se empezará a sentir el cambio de las estaciones. Sale el invierno, entra la primavera. Lo mismo sucede en el reino espiritual. Se siente la emoción y la anticipación, porque Dios va a hacer nuevos comienzos en nuestra vida. Va a haber nuevos movimientos, nuevas estaciones van a estar creciendo delante de nuestros ojos, y ahora mismo es el momento de prepararse, porque está por llegar el avance por el que tanto hemos como pueblo cristiano clamado. Si entiendes lo que está por suceder, no puedes quedarte sentado. Ya no es el tiempo de esperar. Debes unir tus palabras con las palabras de la Escritura. Debes usar tu voz para declarar el avance. Di a las paredes que se muevan. Declara los tiempos del Señor. Habla a las montañas. Emplea la palabra de Dios con tus propias palabras. Alinea tu boca con la de Jesús. Y si no sabes qué decir, pídele que te dé las escrituras apropiadas para declarar sobre tus propias circunstancias. Declara su palabra con plena confianza. Observa cómo la palabra de Dios cobra vida, incluso en lo que hoy en tu propia vida estás viendo como estéril. Esto es lo que dice el Señor para nosotros hoy. Padre, estamos en tu presencia en esta hora para pedirte de tu Espíritu que esté en nosotros, que esté sobre nosotros, para que podamos ver tu gloria y para hacer realidad lo que tú nos prometes en la Escritura. Delante de nosotros estaremos viendo un cambio de estaciones, un cambio, nuevos comienzos en nuestra vida. Y venimos, Señor, a recibir esa porción que tú tienes preparada para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es nuestra tercera plática sobre Jacob. Y yo quiero empezar esta plática con un pensamiento muy sencillo, pero al mismo tiempo muy poderoso. Dios ama a su pueblo en medio de cualquier situación. Las situaciones a nosotros nos afectan, y sí, y mucho. Pero Dios nos ama en medio de las situaciones que estamos viviendo. Y el Señor describe el amor que siempre ha sentido por nosotros, que somos la Israel, y lo expresa, por ejemplo, de esta manera en el profeta Oseas: yo mismo le enseñé a Israel a caminar y llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Si este mismo pasaje lo leyéramos en el contexto hebreo, yo creo que lo que diría es lo siguiente: yo vine a ellos, a Efraín, el reino del norte de Israel, en tiempos de Oseas, vine a ellos en medio de su desesperación y con ternura los cuidé en medio de lugares contaminados y escabrosos, los sostuve en mis brazos y los cuidé. Estos cuadros que vemos en la Escritura, proféticos, hablan del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Y esto no solamente fue algo que sucedió en el pasado, esto es algo que es presente. En este mismo profeta Oseas, más adelante, nosotros leemos: pues mi pueblo está decidido a abandonarme,
Otras versiones de la Biblia dicen: mi pueblo está aferrado al rebelarse en mi contra, aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Qué triste. Los israelitas no estaban seguros que Dios los amara. Ellos estaban dudando del cuidado del Señor. ¿Y por qué dudaban? Y la respuesta es muy sencilla: porque los israelitas no conocían a Dios, al menos no de una manera personal e íntima. La persona que no está segura que Dios la ama, y todavía más si está dudando que el Señor se interesa por ella, es porque no conoce realmente a Dios. Porque no tiene ese conocimiento directo, como le sucedió a Job algún día, y él dijo: de oídas te conocía, hasta que Dios se le presentó de una manera que tenía que verlo de frente. Y entonces Job cambió y dijo: ahora ya lo conozco. Y a mí me gustaría aclararte algo que a mí me parece muy importante, y es que tú y yo nos parecemos tanto a los israelitas de la antigüedad. Es fácil criticarlos, pero desde mi punto de vista nos parecemos a ellos, y sin darnos cuenta nosotros somos como idólatras, porque no le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida. Somos también rebeldes porque nos resistimos a obedecer lo que el Señor manda, y somos escépticos porque dudamos que Dios realmente está de nuestro lado. Hay un libro escrito muy interesante que habla de la salvación para los cristianos. Sí, porque hay muchos que se dicen cristianos, yo me los topo al diario, que cuando empezamos a platicar resulta que no conocen a Jesús, que hay que presentarles otra vez el plan de salvación, que no conocen la Escritura, que no tienen tiempo para el Señor. Pero ¿cómo toman tiempo para sus asuntos y sus problemas? Yo lo que te quiero decir en resumen es que, como sabemos que hemos hecho destrozos en la vida, como le pasó a Jacob, nos sentimos culpables y saltamos a una conclusión equivocada. Y esa conclusión es: Dios no me puede amar, no me puede bendecir, porque soy esta persona que ha hecho muchas calamidades en la vida. Si tú piensas de esa manera, yo te invito a leer Oseas. Y le dice Dios a Israel: ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? Y cita dos ciudades como Admá, o demolerte como Seboim. Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Estos dos nombres ahí, Admá y Seboim, son ciudades que fueron destruidas cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y más adelante el Señor cita: pues no pelearé contra ustedes para siempre, no estaré siempre enojado. Si lo estuviera, moriría toda la gente. Sí, todas las almas que he creado estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro, me aparté de ellos, pero continuaron por su propio terco camino. He visto lo que hacen. Y luego, ¿qué sigue? Pero como sea, los voy a sanar y los voy a guiar. Te lo pongo de tú para que me entiendas. Dice el Señor: de ti, de mí, he visto lo que haces, pero de cualquier manera te voy a sanar y te voy a guiar. Es la única manera como nosotros realmente vamos a buscar al Señor. Dios es el que toma la iniciativa, porque ya le hemos comprobado que nosotros no la tomamos. Y la palabra de hoy para tu vida es: Dios ve exactamente lo que estás haciendo, y eso que estás haciendo está mal. Pero dice el Señor: de cualquier manera te voy a sacar de ahí. Nadie vaya a creer que Dios ya se dio por vencido con su pueblo, que somos tú y yo. El texto que estamos leyendo dice que el Señor se preocupa de nosotros, pero el trato que tiene con nuestra vida tiene un propósito, y es para que no nos salgamos del huacán.
Si el Señor no hiciera lo que hace con nuestra vida, ¿quién sabe dónde estaríamos? Y por eso Él, con lazos eternos de amor, nos jala a su presencia. Y el sentido correcto de este texto que estamos leyendo de Oseas, lo que está diciendo se resume en esto: Dios nos ama y nos cuida en medio de cualquier situación que estemos pasando. Esta manera esta situación que estamos viviendo es su manera de decirnos: yo te aparté desde la eternidad para darte mi bendición. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos pasando por una situación espantosa? Levanten la mano. Y los que no levantan la mano, también. Saben, Dios nos está haciendo una invitación. Y este es parte de ese clamor que Dios ponía en mi corazón estos días. El mensaje de Dios para esta hora es importantísimo. Y si tú hoy vienes realmente con el deseo de escuchar a Dios, hoy va a ser un parteaguas en tu vida. Dios vio lo malo que había en Jacob, pero aún así decidió sanarlo y guiarlo hasta el último de sus días. Este es el tercer domingo que estamos hablando de Jacob. Si tú no vas al día con esto en internet, no sé dónde, no me pregunten a mí eso, pero ahí en internet se escriben dónde está Jacob de las últimas 2 semanas o algo así, ¿no? En YouTube, pues ahí está. Y si no, allá atrás están los discos congelados y lo pueden comprar. Es bien importante que cuando estamos estudiando una secuencia, como en este caso la secuencia de Jacob, todos vayamos al día. Jacob era un hombre, era un mentiroso, era un tramposo. Había hecho cosas horrorosas en su vida, pero así Dios decidió sanarlo y guiarlo hasta el último de sus días. Y cuando Jacob empezó a entender el significado de su nombre nuevo, le hizo una pregunta al Señor. Por eso hoy me quiero ir particularmente despacito para que no nos vayamos a enredar, porque a pesar de que hemos pasado por estos textos, a lo mejor no los hemos entendido cabalmente. Génesis 32 dice: este es el momento que está Jacob en Peniel y están luchando, y entonces hay este diálogo. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre con el que estaba peleando. Y entonces este hombre, que sabemos que es Dios mismo, bendijo ahí a Jacob. Yo creo que Jacob no recibió la respuesta que estaba esperando. Lo que recibió fue una pregunta retórica, es decir, Dios le dijo: ¿por qué quieres saber mi nombre? ¿Me va siguiendo? Jacob le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y lo que Dios le responde es: ¿por qué quieres saber mi nombre? En realidad, Jacob no necesitaba la respuesta a su pregunta, como muchas veces nosotros le preguntamos al Señor. Él ya tenía la respuesta. Cuando Jacob recibió su nuevo nombre, él supo que Dios se lo dio porque su nombre significa el que luchó con Dios, y lo bendijo. El hombre, como tú y como yo, hacemos preguntas a Dios, quizá porque no se nos ocurre otra mejor manera de comunicarnos, pero la respuesta a la pregunta ya la tenemos. Señor, ¿quieres que deje a mi esposa? ¿Qué creen que Dios les va a contestar? Sí, déjala. Pero ¿por qué le preguntamos si ya lo sabemos? Señor, ¿será bueno que perdone a mi señora? ¿Qué creen que Dios va a responder? Así como es, tú perdónala. Si lo expresamos de otra manera, lo que Jacob necesitaba era saber quién era ese varón. Si descubría la identidad de quien era su oponente, y lo escribo con mayúscula porque estamos hablando de Dios, sabría entonces con certeza con quién había luchado. Y vamos aquí a examinar este diálogo despacito. Fíjense, Dios le dice:
Ya te dije cuál es mi nombre es Israel. Israel significa que una persona que ha luchado con Dios. Ahora lo que necesitas es lo siguiente: necesitas conocer y comprender tu nombre. Dios le voltea la pregunta: ¿por qué me preguntas mi nombre si tú ya sabes que tu nombre, que es Israel, significa uno que luchó con Dios? Dios le dice: mi nombre está en el nombre que recién te di. Resulta que uno de los nombres de Cristo es Israel, es lo que dice el profeta Isaías 49:3. Entonces, ahora lo único que necesitas es repetir una y otra vez quién eres, y en la medida que lo hagas propio este nombre, sabrás quién soy y por qué he compartido contigo mi nombre. Porque cuando Dios le dio este nuevo nombre, no solamente le dio una nomenclatura, lo que le estaba diciendo: ya me di a ti, te puse Israel, pero en realidad lo que hice es meterme en ti, me estoy dando como un regalo, eres parte de lo que yo soy, eres Israel. Eso está pasando ahí en Peniel. Jacob entonces necesitaba identificarse plenamente con su nuevo nombre. Debía creer y vivir como la persona que luchó con Dios y lo venció. ¿Sabes? Dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vivimos derrotados? La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. ¿Y por qué cuando nos saludamos y le preguntamos ¿cómo vas? La respuesta es: para ser del país, pues bastante mal. Porque no nosotros hacemos propio lo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, y ese hombre es Dios, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se deslocó mientras luchaban. Jacob siempre recordaría la identidad de su oponente de aquella noche. Y la respuesta a su pregunta estaba en su nombre nuevo, que significa: Dios es mi bendición, Dios es mi nueva manera de ser. En tiempos bíblicos, al hombre y a la mujer se les daba un nombre que reflejaba el carácter que tendría esa persona, y Dios decía cómo se van a nombrar. Y esto empieza con Adán, dice: nombra a los animales. Y esto no era solamente estarles poniendo un apodo, y tú serás jirafa y tú serás elefante. Les estaba diciendo a Adán cuál era su carácter. En el nombre está el carácter. Entonces, nosotros somos nombrados por Dios, como en este caso estamos viendo con Jacob, y nosotros como la nueva Israel, parte de nuestro nombre es el de Dios. Yo soy una parte de Dios, porque igual que se dio a Jacob, también el Señor se da a cada uno de nosotros. Leímos que tiempo después Jacob se dio cuenta con quién había luchado, y ahí mismo Dios lo bendijo como se comprometió a hacer. Y leemos entonces que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. En ese preciso momento, Jacob cayó en la cuenta que en realidad no había ganado la lucha, más bien el varón le perdonó la vida. Porque no era que Dios no pudiera ganarle en una batalla a Jacob, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirte esta mañana, y gracias a Dios por la visión que Dios le dio a Susi con nosotros hoy. Yo no sé cómo son tus nietos, pero los míos son hermosos, pero no les gusta que cuando juguemos el abuelo gane. Y como aprendieron muy bien de la mamá, me hacen trampa. ¿Y saben qué hace el abuelo? ¿Qué hace el abuelo? Se deja ganar. Pues si no te habías dado cuenta, cuando nosotros peleamos con Dios,
algunas veces Él nos permite ganar. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque nos quiere enseñar algo nuevo. Pero no creas que le puedes ganar a Dios. Y hay algunos que están pero metidos, enojados con Dios, y no me contesta, y se lo he pedido, y este no cambia, y la otra no cambia. Y Dios demostró su poder al dislocar la cadera de Jacob, y si hubiera querido el Señor, con la misma facilidad y la misma rapidez le hubiera podido dislocar la cabeza. Pero Dios dejó que Jacob sobreviviera a la lucha, porque en la lucha y a través de la lucha le enseñó dónde estaba su verdadera bendición. Y Dios le estaba enseñando que la verdadera bendición era Él. El Señor es tu bendición. Nos preocupamos por la comida, por el techo, por la salud, porque el matrimonio está para arriba, y no nos damos cuenta que el Señor ya se dio a Él en la cruz. Y cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros recibimos, no decimos recibimos a Cristo, ¿dónde? En mi corazón. Dios ya se dio a nosotros. Cuando la lucha terminó, el sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a que su cadera quedó dislocada. Y por el resto de su vida, la cojera de Jacob fue una constante, un recordatorio permanente de la lucha que tuvo esa noche. Es posible, la Biblia no lo aclara, pero es posible que después de esa noche ya no se podía mover sin la ayuda de otra persona, sin la ayuda de un bastón, y es posible que cuando Jacob caminaba después de Peniel, le dolía la cadera. Jacob no volvió a dar un solo paso sin recordar que Dios le permitió conservar su vida. ¡Qué hermoso! El hecho de haberle dislocado la cadera con un solo toque de parte de Dios no era para lastimarlo, era para decirle: de hoy en adelante, cada paso que des en tu vida te vas a acordar de mí. Y así sucedió. Entonces, nosotros podemos aquí aprender lo siguiente: que Jacob fue bendecido, pero su cojera le recordaría que la bendición de Dios es todo lo que necesitaba en la vida. Miren que Jacob tenía mucho dinero, siervas y siervos y animales y posesiones y material, oro, quizá plata. Y yo te quiero hacer hoy una pregunta: ¿quieres ser una persona bendecida que camina con dolor por su cojera? ¿O quieres ser una persona que camina sin dolor y sin cojera, pero sin bendición? Nada más hay de dos. Si tú quieres, Dios te puede dejar por la vida con las bendiciones que están escritas en la Biblia, que son de más de 3,000, y tu cadera en perfecto estado. Ni tú ni yo somos títeres de Dios, por eso Dios nos da a escoger qué clase de vida queremos. Una vida con la bendición de Dios, nomás que esa viene condicionada. O quieres vivir tu vida como hasta ahora la has vivido. Y yo no sé si te atreverías a levantar tu mano si yo preguntara: ¿cuántos de los que estamos aquí hoy se sienten satisfechos de todas las decisiones que tomaron en su vida? No, ¿verdad? Entonces, ya probamos en nuestra propia carne que la segunda opción no sirve. Ahora, si realmente quieres ser bendecido, vas a tener que aceptar que necesitas caminar con una cojera o bien con alguna otra incapacidad. ¿Qué le pasaba a Pablo? ¿Se acuerdan? Dice que oró 3 veces. ¿Por qué oró? Señor, hay un aguijón en mi carne. No sabemos qué era. Pero vamos a ir por la vida así como Jacob cojeando, o como Pablo con un aguijón, y cada vez que caminamos, eso que Dios, esa dislocación que Dios hizo, lo hizo con un propósito.
para que no se nos suba la cabeza, para no creer que nosotros somos lo mejor del universo. Por eso, cuando Dios nos quebranta y nos despoja de nuestra autosuficiencia, provoca cojera. Pero eso nos hace libres para poder ver al Señor cara a cara. Solo cuando llegamos al suelo, cuando estamos en el fondo de las cosas, cuando no vemos la salida, ese es el momento que entonces levantamos los ojos al cielo y decimos: Señor, ayúdame. Antes de eso tenemos que ser honestos, no buscamos al Señor. Pero Dios nos ama tanto que nos lastima para que no se nos olvide que nosotros dependemos de Él. Yo tuve un jefe, y lo he comentado en varias ocasiones, pero un jefe canadiense que él nos enseñó a pensar así: el dolor, las pruebas, las dificultades, las adversidades son las pulgas de la vida para que no se te olvide que eres perro. No es bíblico, pero que es cierto, es esa cosa. Nosotros nos sentimos como bordados a mano, ¿no? El licenciado perengano de Abraham. Bueno, hasta el dentista, quién sabe qué, que ni lo veo. Ahí en su consultorio, todos los títulos que bajan de internet, no sé de dónde. Nos sentimos, ¿verdad?, únicos. Pero si no llevamos el sello de Dios, la cicatriz de Dios, probablemente se nos va a subir a la cabeza. ¿Sabes qué sucede cuando nosotros dejamos de ver nuestra propia vida, nuestros dolores, nuestras angustias, lo que nos hace sufrir todo el día y toda la noche? La respuesta es que vamos a aprender a reconocer que las bendiciones de Dios, y las vamos a poder entender a quién es que el Señor envía sus bendiciones. Porque una bendición nunca tiene la intención, nunca va dirigida solamente para ti o para mí. Y esta es otra lección que más vale la pena que la aprendamos hoy. ¿Por qué Dios no te bendice? Porque eres egoísta. Porque no compartes lo que tienes. Tú estás pidiendo: Señor, auméntame el sueldo, y Dios te dice: ¿para qué te voy a dar un aumento si todo lo quieres para ti, para untártelo, para vestírtelo, para peinártelo? Y la verdadera bendición es cuando yo lo puedo compartir con los demás. Entonces, una bendición, como estamos aquí viendo, una bendición siempre tiene que llegar a otras personas a través de nosotros. Y vamos empezando en el hogar. Varones, ¿a quién nosotros vamos a bendecir? Es que no escucho. ¿A quién vamos nosotros, varones, a bendecir primero? A la esposa. Por eso tus peticiones están atoradas. Por eso no hay abundancia en tu casa, porque Dios va a mandar la bendición a la cabeza, que es el esposo, y de ahí a su esposa, y de los dos a sus hijos. Para eso son las bendiciones. En la carta a los Hebreos nosotros leemos que Jacob transfirió esa bendición a sus nietos, y la bendición que recibió de Dios fue una bendición de protección y de provisión de Dios. Aquí está el pasaje en las Escrituras. Fue por fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Por eso digo que la cojera de Jacob le siguió el resto de sus días. Quizá yo me puedo equivocar, pero en este evento lo que yo veo es que Jacob se seguía doliendo y además se tenía que apoyar ahora en un bastón para poderse incorporar y para poder caminar. Si tú tienes tus dos piernitas funcionando a todo dar, dale gracias a Dios, porque cuando empiezan estas cosas a fallar, y fallan, la cosa se pone difícil. Cada movimiento cuesta un enorme trabajo. En el caso de Jacob, esta dureza, este dolor que sentía era para que no se le olvidara nunca de ese encuentro que tuvo con el Señor. Ahora Jacob, lleno de años, cojeando y probablemente con dolor, transfería la bendición a favor de sus nietos y se humilló, y yo lo veo incluso
tirado en el suelo, en esta actitud de adoración, un hombre que no podía quizá caminar. Por eso, graba en tu corazón que una bendición es una verdadera bendición solo cuando se puede extender a otras de las personas. Si eres tú el centro de tu vida, no esperes bendición de Dios. La bendición viene para los que son generosos. Alguna vez leía la historia de un hombre que se propuso empezar a darle más del diezmo al Señor. Un hombre con todo el dinero del mundo, empresario exitoso, y aumentó de diezmo y daba el 20%, y luego el 30%, y siguió aumentando la cifra. Y este hombre le llegó a dar el 90% de sus recursos a Dios. Y ese hombre con el 10% era multimillonario en dólares. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos ganar a dar. Un pasaje de la Escritura dice que cuando le demos a Dios, le demos una medida, bien medida, no kilos de a 200 gramos, apretada, porque dice la Escritura que así como nosotros somos generosos, así será el Señor generoso con nosotros. La bendición está dada por Dios a nosotros para esto, para bendecir a otros. En el caso de Jacob, un hombre que en su nombre llevaba el engaño, finalmente termina en el salón de la fama de la fe de Hebreos capítulo 11, porque él aprendió a ver la bendición con los ojos de Dios. Y por esta visión tomó otra decisión en su vida panorámica. Y esto es que Jacob pidió que lo enterraran junto a Lea. Pon cara de asombro porque esto es asombroso. No sabes ni de quién estamos hablando, ¿verdad? Va de nuevo. Dios lo usó de tal manera, lo cambió de tal manera que Jacob pidió que lo enterraran junto a Lea. Ya lo entendieron, qué bueno. Se oyó tan natural esta cosa. Vamos a ver el pasaje. Entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérrame junto a mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva de campo de Macpela, cerca de Mamre en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita como un lugar de sepultura permanente. Ahí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Ahí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y luego dice, y ahí enterré a Lea. Es la parcela de tierra y la cueva de mi abuelo Abraham les compró a los hititas. No sé qué pienses, pero esto último que leímos no hace sentido. La Biblia señala con toda claridad que Jacob amó entrañablemente ¿a quién? A Raquel. Y el único donde estaban sus ojos era en esta mujer. Y siendo viejito, Jacob seguía hablando de Raquel con tanta ternura. Miren en este pasaje. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padán Aram, Raquel murió en tierra de Canaán. Todavía íbamos de viaje bastante lejos de Efrata, es decir, de Belén. Con mucha tristeza la enterré ahí junto al camino que va a Efrata. La Biblia también señala que Jacob no amaba a Lea, otra de sus señoras. Pero tiempo después hubo un cambio en la actitud que implicó que Dios trabajó en Jacob y lo transformó por completo, y al final de sus días Jacob pudo ver su bendición a través pues de los ojos de Dios. Él pudo entender que lo que recibió del Señor se debía extender a otros, y quizá por ahora ya un amor crecido que venía de parte de Dios pudo amar a esta mujer. Siempre que pensamos en Lea, pensamos como una mujer que está en el segundo plano, pero hoy Dios quiere que nos demos cuenta de quién era Lea. Lea dio a luz a Judá. Este es uno de sus hijos y una de las 12 tribus. Y de la descendencia de Judá nació el rey David, y nació Jesús, que es el rey de reyes y el señor de señores. Quiere decir que el linaje de Mesías viene de Lea.
esta mujer a quien Jacob no amaba. No es todo lo que hizo Lea. Lea también le dio a luz a Leví. Él fue la cabeza de la tribu que Dios escogió para que le sirvieran en el templo. Estos son los levitas. ¿De qué madre tuvieron? Y no estoy enojado, es su mamá, de él. Cuando finalmente Jacob se puso por debajo de la visión de Dios y de su gobierno. Muchos aquí abusan de sus esposas, pero Dios las trata bien. Dios tiene un premio especial para esas mujeres que han sufrido por la clase de maridos con los que casaron. Esto es lo que yo veo en la historia de Lea. El nombre del tercer hijo es Leví. Literalmente significa unirse o relacionarse. Y una vez más, Lea le decía a Jacob: tengo la profunda necesidad que tú me ames, porque eres mi esposo. ¿Saben? Esto me dice Susi cada ratito. ¿Me quieres? Y yo creo que a ratos tienes razón. No se me nota que la quiero. Sí, le doy diamantes y todos los dólares que quiera. Lavo la ropa y tengo las manos, ustedes no están para saberlo, llenas de callos, pero no le digo que la amo lo suficiente. Cosa que ya no digo que la quiero, ahora la amo, ya aprendí. Luego, es que luego se le sube la... ¿Cómo que la amo? La requete amo. Y ahí viene el cuarto hijo. Cuando nació el cuarto hijo, Lea había ya aprendido, igual que Jacob, esta lección tan importante, que la verdadera bendición es Dios mismo. Y entonces ahora le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Lea aquí ya es una mujer madura. Y Dios honró a Lea por nombrar a sus hijos de esta manera. Y recuerda que el nombre está íntimamente ligado al carácter de la persona. Y finalmente Jacob honró a Lea haciendo que lo enterraran a él a su lado. De manera que tanto Jacob como Lea dejaron un legado de fe y una enseñanza para todos nosotros. Y esta es la enseñanza: nunca es demasiado tarde para que Dios tome cualquier situación en tu vida y que tú encuentres esto que proviene de parte de Dios, para que se transforme tu propósito y tu guía. Eso que te tiene en la lona es parte de la bendición de Dios, para que tú entiendas para qué estás aquí en la tierra. Si nos sometemos al Señor, si nosotros aceptamos el quebrantamiento que produce humillación, entonces Dios puede bendecirnos enormemente y llevarnos directo a nuestro destino, que es el propósito de Dios. Él informó a los pasajeros que el aeropuerto de Dallas-Fort Worth estaba temporalmente cerrado debido a una gran tormenta. Como no podía aterrizar, el capitán desvió el vuelo al aeropuerto de Abilene, en Texas, que está a 280 kilómetros de distancia. El avión aterrizó, pero los pasajeros y la tripulación debían permanecer sentados dentro del avión. Debían esperar a que se calmara la tormenta en Dallas. Y todos obedecieron y permanecieron sentados, excepto una mujer. Ella se paró, empezó a sacar de arriba del gabinete la maleta, con chivas en mano, se fue donde estaba un auxiliar del vuelo y le dijo: ¿sabe? Yo debía tomar un vuelo a casa de Dallas-Fort Worth a Abilene, pero ya llegamos. ¿Usted cree que me pueda bajar aquí
el personal del avión checó con no sé quién, de buena gana accedieron, la mujer se bajó y se fue muy contenta a su casa. ¿Saben? No era la ruta la que había escogido para llegar a su ciudad, pero lo importante es, ya había llegado. ¿Sabes? Si tú confías en el Señor, Él te va a llevar de donde estás a donde necesitas estar. Hoy no ves las cosas con mucha claridad, lo único que ves son broncas y problemas y quién sé qué. Si tú confías en el Señor, Dios te va a tomar de esa situación, Dios, y te va a llevar al lugar donde tú vas a poder realizar el propósito que Dios tiene para tu vida. 3 enseñanzas muy sencillas yo desprendo de esta conversación. La primera es lo que tiene que ver con Lea, la esposa no amada de Jacob. Este es parte del mensaje de Dios para nosotros. Aquí hay matrimonios que a cada rato están pensando en separación, en divorcio, y ven la condición de su matrimonio, pero la están viendo a la luz de su propio egoísmo, de su propio orgullo, y con esta óptica lo único que hacen es culpar al otro. Aprende de Lea. Después de mucho tiempo finalmente entendió que su problema no era Jacob, no era la bronca con Jacob. Jacob era burro. Mijita, te casaste con un burro, ¿qué quieres que haga? Nadie te puso una pistola, ¿verdad? Pues es el burro con el que te casaste. Ahora no digas, Señor, mira qué me diste. No, tú lo escogiste. Dios te quiere enseñar lo que realmente importa en la vida, y lo que importa en la vida es Dios y su bendición. Deja que Dios lo cambie, deja que Dios la cambie. La segunda enseñanza: el Señor es bueno, pero a veces Él envía un desvío a tu vida. En el caso de Jacob fueron 20 años los que perdió. De ese tamaño fue su desvío. Por eso, si tú estás pensando en los años y en todo esto que perdiste por una mala decisión, este es tiempo hoy de levantarte del suelo. Sacude el polvo y pon los pies para que empieces otra vez a avanzar. ¿Saben? Yo veo a muchos de nosotros tendidos en una cama como de hospital. Y están diciendo, Señor, ¿para dónde voy? El Señor está diciendo, pues párate. Es que me va a doler porque estoy cojeando de... Párate. Camina. Dios va a hacer la obra, pero necesita instrumentos. ¿Cómo le habló? ¿Qué instrumento utilizó Dios para hablarle a Balaam? Ese es mi ejemplo favorito. Si Dios usa una burra, ¿no creas tú que Dios te posee a ti? Con perdón para los burros. Es tiempo de salir adelante. La tercera enseñanza: Jacob y Lea descubrieron quién es o qué es lo primero en su vida, y la respuesta a todas sus preguntas. Y quiero decirte que la respuesta a todos tus problemas no es el dinero, no es la salud, no es el divorcio, no es otra señora ni otro señor. Esto es Dios mismo. Por eso deja que Dios te lleve, te quebrante, te bendiga. La respuesta a todas tus preguntas está ahí en el Señor. Reitero, no es el dinero, no es la salud. Esto es Dios mismo. Busca al Señor con diligencia. Cuando tú tengas ese encuentro como Jacob y Peniel, vas a encontrar que tu bronca está resuelta en el Señor. ¿Te falta dinero? ¿No tienes chamba? ¿Broncas en la casa? La respuesta es el Señor. Dios quiere que salgas de donde estás para llevarte a donde Él te quiere llevar. Pero para que eso suceda, tú necesitas decirle como Jacob: Señor, si necesitas darle a la cadera, aquí estoy. Yo lo que quiero, Señor, salir de aquí es con tu bendición.
Y si tú quieres la bendición de Dios, yo te pido que te pongas de pie. De verdad, quiero ver en tu rostro que entendiste el mensaje de Dios. La bronca no es el dinero. Tus dificultades no se resuelven con otro trabajo. Nada va a cambiar en tu vida si no tienes un encuentro con el Señor. Eso que tú buscas, eso que tú anhelas, está en el Señor. Pero necesitas meterte con el Señor y decirle: aquí estoy, Señor. Y si en la lucha con el Señor te lastima, créeme que es lo mejor para tu vida. Algunos ya se metieron con el Señor y el Señor ya los tocó y ya los lastimó. Pues entonces ahora no te quejes. Esto no es de ir al doctor con la queja de la cadera. Dios te la puso para acordarte todos los días que lo más importante es su bendición, que lo más importante es su presencia. Y cuando eso puedas adentrarlo y vivirlo, creerlo, tu vida va a cambiar así de rápido. ¿Me entendiste? Vamos a orar. Señor, como leíamos al principio, somos ese pueblo de Israel terco, necio, torpe, lento para aprender. Pero al mismo tiempo, Señor, vemos tu mano maravillosa que nos toma y nos quiere regresar nuevamente a casa. Señor, si hay algo que yo te pido en esta hora, es que selles en el corazón de cada uno de nosotros, empezando por el mío, que mi necesidad no es otra esposa, que mi necesidad no es el dinero, mi necesidad no son que los hijos regresen al Señor, mi necesidad no es otro matrimonio, mi necesidad eres tú, Señor. Yo tengo hambre de ti, como decía David, como el ciervo que brama por esas aguas, por ese alimento, Señor. Así es como mi alma clama a ti, Señor. Es que tú eres la bendición, tú eres lo que he estado buscando desde toda mi vida, Señor. Permite que yo quite mis ojos de mí, de mis circunstancias, y pueda yo ver tu rostro, Señor, y tus circunstancias. ¿Saben algo más que Dios me está diciendo en este momento? Hay gente aquí con un orgullo, con un egoísmo tal, que necesitan venir aquí al frente para orar por ellos, porque eso es lo que no te está dejando buscar al Señor. Eres tan orgulloso, tan presumido, que crees que lo sabes todo. Y Dios quiere quebrantarte. Si tú quieres bendiciones en tu vida, Dios te tiene que quebrantar. No hay otro camino. Si tú eres ese orgulloso o eres esa orgullosa, ven aquí enfrente y dile: Señor, vine para que tú hablaras a mi vida y has hablado, y ahora estoy aquí enfrente. Sí, Señor. Wow. Dios te había venido buscando de hace tiempo. Te estuvo hablando de una manera, te estuvo hablando de otra. Te dio esa prueba, te dio esta otra. Vino esa enfermedad, vino esa situación en la que hoy tú te encuentras.
Y lo que Dios quiere es que a partir de hoy, como Dios te va a tratar de aquí en adelante, es con humildad. Hoy tu decisión al Señor sea: Padre, rompe mi orgullo. Quiero ser tan manso como Moisés. Quiero ser tan manso como Jesús. Dice la Escritura que ni siquiera abrió su boca. Señor, ciérranos la boca. Porque parece que cuando hablamos decimos, perdón, estupideces. Limpia mis labios, Señor. Padre bendito, tú ves nuestros corazones. Y tu palabra hoy nos confronta. Y lo que quiere hacer es destruir ese corazón de piedra. Ese corazón duro por el orgullo, por la vanagloria, el egoísmo, porque todo gira alrededor de mí, Señor. Pero en esta hora yo me rindo a ti, Señor. Como Jacob hoy reconozco que lo que yo necesito es tu toque, Señor. Y si hay necesidad de que me lastimes alguna parte, si hay algo que necesitas hacer en mi vida, hazlo, Señor. No quiero dar un paso más sin tu bendición. Yo he entendido que tu bendición viene condicionada a que tú y yo nos rindamos a ti, Señor. Por eso estamos aquí parados, cada uno de los que estamos aquí al frente. Señor, toma nuestra vida. Queremos ser diferentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que regresen a su lugar y vamos a terminar esta reunión orando juntos con una bendición. Voy a dar lectura a un pasaje, la cita es 2 de Samuel 8:14. Dios le da victorias militares a David y dice lo siguiente: a raíz de esto, de las victorias militares, David se volvió muy famoso después de su regreso y aniquiló a 18,000 edomitas en el valle de Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom y a los edomitas que se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar lo siguiente. Señor, reconocemos que eres tú quien nos da la victoria en medio de las batallas. Bendícenos con tu poder, bendícenos con tu sabiduría, cúbrenos de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.